Audio Jungle. Audio Jungle. Buenas tardes, chicos. Bienvenidos. Vamos a ver. Ya voy a revisar un par de cositas. Creo que hay gente que no se espera todavía. Y para cambiar el internet. Listo. Ok. Vamos a ver. Bueno, no, semana pasada, no, el martes. Esta semana, no. Estuvimos viendo la parte de la DFT y sobre todo lo que logramos ese día ver fue la parte de el muestreo en frecuencia y comprender, digamos, la parte de aliasing en el tiempo y cómo manejar, digamos, el número de puntos de una transformada, que es el número n, para evitar el aliasing que, digamos, se genera a nivel temporal. Hoy vamos a trabajar, digamos, con la DFT y las características asociadas a la operación de transformación, porque la vamos a definir como un asunto similar a las otras transformadas que habíamos visto a lo largo de este curso y el de señales y sistemas, así como la transformada Z y Fourier y todas estas. Entonces, definirla como un operador de transformación que va a tomar las señales en el tiempo, muestras, y me va a dar un vector de muestras del espectro de esa señal. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Ahí ya se supone está compartido. Cualquier duda, pregunta y vamos viendo la qué. Vamos a ver. Hay varias cosillas por ver hoy. Entonces, una DFT, conocida como la transformada discreta de Fourier, representa el muestreo del espectro de una señal en tiempo discreto. Cuando tomamos esas muestras del espectro, esas muestras están asociadas a una señal en el tiempo que no es exactamente la señal que en teoría le pasamos, por así decirlo, con el operador, sino que va a ser una señal que es la replicación periódica de la señal original, digamos x de n, donde esa replicación periódica tendrá un periodo n y n es el número de muestras que se tomó del espectro. Eso es como un resumen de lo que vimos el martes. Si logramos que n sea más grande, n es un número entero, que sea más grande, de hecho natural, ¿ok? Que sea más grande que el ancho de muestras donde la entrada del x de n tiene valores distintos de cero, evitamos el aliasing y eso significa que, digamos, en un periodo de la función que es periódica x de p, puedo observar las muestras de la función original y las tengo ahí como íntegras, no se me están mezclando con nadie. Entonces es recuperable. Y eso es lo que significa la definición del teorema de muestreo, para evitar, digamos, esa contaminación, digamos, que se dan entre muestras cuando exactamente no tenemos digamos, la métrica de lo que define el teorema de muestreo en la frecuencia. ¿Ok? Esto que está aquí es el resumen de la clase pasada, un poquito, rapidísimo. ¿Ok? Ahora, hay un concepto ahí importante, es, si usted toma un valor de n más grande que L, no igual, digamos que L sea 4 y usted toma N 5, 6 o 7, lo que significa es que vamos a tener una replicación espectral que entre réplicas van a haber algunos ceros, que esto se conoce como un efecto de rellenado por ceros. Entonces, digamos, la diferencia que haya entre N, que debería ser el más grande, y L, va a significar que en la señal que representa esas muestras vamos a tener unos ceros, que en teoría no van a modificar nada. La información que aparezca en esos ceros de más, la información estará igual, correcto. Pero cuando logramos eso, o sea, entre el n sea más grande, digamos que L es 5, por poner
parámetro de valor de referencia. Si L es 5 y N fuese 5, significa que estoy tomando 5 muestras del espectro. Y estaríamos bien según el teorema de Nuestrevo. ¿Qué sucede cuando el N lo hago más grande? Digamos que no 5 y tomo 10, por poner un caso, 15 o 20. Lo que significa es que voy a tener más muestras del espectro que, digamos, permitirían como visualizar una mejor representación del mismo. Eso es lo que implica ese efecto. Entonces, uno podría verlo en esta grafiquita, que es realmente es demostrativa. Suponiendo el par de arriba, que está la señal y su espectro continuo, periódico de menos pi a pi, pero ahí se ve, digamos, un periodo del mismo, ¿ok? Si yo lo transformara por un n vean que el n que está abajo, viendo la gráfica, L es igual a 3, y esto aquí es con un L igual a 4. Vean que cada 4 es periódica de 4, n, perdón. N. Significa que estamos tomando 4 muestras del espectro. Pareciera como 3, pero es que entonces habría que vamos a 1, 2, 3. No, n es igual a 4. Quizás el dibujito no tiene algo que no encuadra. Deberían de nos tener 4 muestras. Y parece verse nada más 3. Porque el dibujito no está bien hecho, según cómo se ve ahí. ¿Ok? En el fondo, lo que quiero ver ahí, digamos, primero, no hay aliasing. Podemos ver, digamos, las 3 muestras aquí, digamos, están íntegras acá. Hay un 0 que se metió, que separa esa réplica espectral y la siguiente. Si yo subo el n, lo único que estoy, digamos, teniendo es más puntos, o sea, el vector de la transformada discreta de Fourier va a ser más grande, porque va a tener n dimensiones, que significarán esos valores del vector de la transformación más puntos de muestreo en el espectro. Y a nivel temporal, esa diferencia mayor de n contra L lo que va a implicar es tener más cantidades de ceros, como con lo que llamamos el efecto del rellenado por ceros. ¿De acuerdo? Nada más comprender vamos a ver, comprender ese detallito. En algún momento va a ser útil más adelante. ¿Ok? Único detalle. Entonces, sigamos a ver. Ahora sí, entonces la transformada, que eso fue lo que vimos la semana pasada, la clase pasada prácticamente. Tenemos aquí, digamos, la definición de la operación de transformada directa e inversa de Fourier discreto, discreta de Fourier. De las ecuaciones que vimos la clase pasada, vamos a ver, rescatando algunas, las que vamos a dejar aquí las dos, al final vamos a tomar ya 2 ecuaciones de trabajo. X de n se supone que va a tener un ancho L, entonces la serie que transformaría, digamos, para generar las muestras de la transformada, se evaluaría solo de 0 a L-1, que significaría tener un ancho de L. Pero para generalizar la transformación con un punto de muestras de N, que es el que uno, digamos, al final decide, vamos a definir en lugar del rango, digamos, del cálculo de las transformadas de L-1, lo vamos a dejar N-1. Donde entonces, mientras N sea mayor o igual a L, nos vamos a tener aliasing en el tiempo, y si N es mayor a L, o sea, digamos, si seco, que sea mayor, implicará nada más tener como unos ceros ahí agregados de relleno en la función. Entonces, esto de que está aquí es lo que sería la transformada discreta de Fourier. ¿De acuerdo? Y esta que está aquí, que también viene de las ecuaciones que logramos ver el martes, las que están atrás, va a ser definida como la transformada inversa. Noten que es como tal, la directa, ¿qué es lo que recibe? El vector de muestras de la señal en el tiempo. Vean que el algoritmo, pongan en cuidado, digamos, esa sumatoria. ¿Qué es lo que hace ese algoritmo matemático? Multiplica cosas y suma.
igual al de abajo. El de abajo lo único es que recibe el vector de muestras del espectro, los valores de la DFT, y resuelve esa sumatoria para generar el vector de la señal en el tiempo. ¿De acuerdo? Pero la naturaleza matemática de ambas operaciones es multiplicar una secuencia de valores y sumarlos. Estas dos operaciones le podemos dar una transformación vectorial matricial. Y eso se lo vamos a dar ya casi para ver un poquito esta parte, ¿ok? Cómo darle la imagen a estas dos transformaciones como si fuera una operación vectorial. Por poner nada más un ejemplo antes de llegar a eso. Sencillo. Tengo una señal de impulsos que valen 1 de tamaño L. Acá, como si fuera así. Y este es L menos 1. 0. ¿Cuál sería la transformada discreta de Fourier de, por ejemplo, esa señal? Entonces, lo primero es que esta señal es de energía, es finita, significa que se le puede encontrar primero su espectro, o sea, que nosotros podemos tener el espectro de esta señal. Y tomando la función de espectro y evaluándolo en la frecuencia 2pi entre nk, podemos obtener la función que nos dé las muestras espectrales. Mientras n sea mayor o igual que L, esas muestras serán suficientes, ya que representarán una secuencia en el tiempo que es periódica, que es una replicación de esta x de n, pero que en un periodo podemos ver a x de n sin aliasing, completita. ¿Ok? Esa es la idea aquí. Es una función muy sencilla, entonces es un ejemplo que incluso se puede resolver utilizando la sumatoria. Entonces uno dice, ok, incluso podemos decir cuál sería el espectro de ese caso. Metemos la sumatoria, esto aquí vale 1 en todos los valores, tiene L valores, entonces realmente nada más lo que implica es resolver esta sumatoria de acá. Y de nuevo, esta sumatoria la podemos tomar como una sumatoria de un A a la N, desde N igual 0 hasta un N, y esto lo vemos como 1 por A a la N más 1, entre 1 menos A, varias veces no hemos salido eso, ¿ok? Aplicando esto, vean que sería el n más 1, en este caso sería L, entonces por eso aquí queda en esta parte 1 menos la base a la L, y abajo en el denominador 1 menos la base. Este término que está aquí, uno le saca la factorización de la mitad del ángulo arriba en el denominador, en el numerador y en el denominador, y puede generar esta función sen de omega L medios entre sen de omega medios y un exponencial que aporta en fase. Eso es el espectro de esa función de impulsos. De hecho, vamos a ver, si no me equivoco, esto lo tengo aquí para verlo. Creo que lo tengo. Traía este de acá. Primero nada más vamos a ver el espectro como tal. ¿Dónde lo programé? Es eso. Acá. Este es A, que es el omega L medios. El B, que es sen de omega medios. Y esto que está aquí, donde aquí tiene este A y todo esto, lo que estoy es programándole este exponencial. Entonces estoy agarrando este exponencial, lo estoy separando por Euler en coseno de lo que está ahí, menos j seno de lo que está ahí. Noten que el omega es como la variable, de hecho, porque es el espectro. Y está multiplicado por esta constante, que es L menos 1 medios. Entonces eso es lo que estoy poniendo acá. El L menos 1 medios es esta constante, calculo este B sub 0, lo multiplico en el denominador, en el numerador es esto acá, y calculo aquí nada más el espectro. Y que me grafique la magnitud y la fase. Muchos de los scripts que hemos visto para graficar esto. Bueno, después de frecuencia. Entonces, inicialmente, aquí esta curva de color negro es ese espectro, el de magnitud
Solo está, aquí lo estoy mostrando de 0 a 2pi. Y el que está abajo es el de fase. Bueno, ok, este es el espectro de fase y el de magnitud. Ahora, si tenemos la función de espectro, que es esta, nosotros podríamos, que digamos, la gráfica de la que está allá también es para un L de 10. Aquí estaba graficada, pero quería verla también en un script para ver otras cosillas además. Si ya tenemos esta función para una señal, es muy fácil plantear, digamos, cuál sería la función que me daría las muestras del espectro, porque entonces tomo esta función que está aquí y en todos los omegas los cambio por este factor. Y este factor es como ir tomando para cada punto de K0, en K igual 0, K igual 1, hasta N-1, ubicar los puntos donde estoy muestreando la función de espectro. Entonces vean que dónde quedó eso por aquí, en esta parte y en esta de acá. Si se escogiera un n igual a l, queda esta de acá, pero podríamos tener otros casos. O sea, esto es solo el caso si estuviéramos justo en el punto del teorema del muestreo. Aquí lo que quiero mostrarles es nada más a nivel gráfico. Primero que esta es una forma de generar la función que me dé los valores del espectro, evaluando, digamos, esta condición en la función. Y lo otro es ver, digamos, el efecto de tomar, digamos, diferentes puntos de n. Pero eso se lo quiero mostrar a nivel gráfico. Entonces, aquí y hacer un punto por acá. Esto tiene dos variables al inicio. ¿Dónde estaban? Acá. Entonces, por ejemplo, si yo vengo y tomo un L y un N igual a 10, estas serían las muestras del espectro. Vamos a ver. Aquí parece. Listo. Las muestras, de hecho, quedarían en el punto de 0. Entonces, vean que, por ejemplo, en este caso es como que, digamos, si usted recibiera este vector de transformada, usted se ahí nada más lo vería en 0 todo. Vería todas las posiciones del vector de la DFT en 0, al menos de la magnitud. Entonces, digamos que si usted tuviese ese vector y lo grafica para analizar, digamos, espectralmente la respuesta en frecuencia, usted se queda en blanco, porque no ve nada. Entonces es por eso que uno dice, ok, tal vez a veces si yo le agrego ceros, porque digamos, al poner el n más grande que l, no estoy haciendo nada erróneo a nivel matemático y lo único que significaría es que estoy tomando más muestras del espectro, que es equivalente a rellenar la entrada con un poco de ceros. De hecho, digamos, si fuera 20, poniéndole 10 ceros más al vector de entrada, al x de n, digamos, al transformador. Entonces, por ejemplo, eso haría que ya tenga entonces un vector de tamaño, en este caso, 20, de 20 muestras, y que si yo las observara, podría tener una descripción un poco mejor de cómo es la respuesta en frecuencia, de- o la respuesta en frecuencia, o en este caso esto es una señal, sería ver, digamos, la representación, su espectro de esa señal, de esa ventanita. Y noten, bueno, claramente la lógica sería, entre más puntos yo le ponga, voy a tener, ok, un vector más grande, necesitaría más memoria para manejarlo, procesarlo sería más costoso porque es más grande, está bien, entonces ese es el balance o ese es el detalle, pero soy capaz de ver, digamos, una representación muy exacta, muy visual a nivel de las muestras de lo que es el espectro. Ahora, tener un vector de 100 puntos sigue siendo finito. Significa que no tengo, porque tener el vector, digamos, o tener x de omega, primero no lo puedo representar en forma discreta. Perdón, lo dije mal. El espectro como tal, yo no lo puedo representar en una variable digital, no lo puedo almacenar, representar, porque en un computador yo no puedo manejar eso, el x de omega. Pero el muestreo de esa función sí. Entonces, todo lo que hemos visto por acá, entonces es decir,
cómo algo que no podía, lo puedo representar a través de una cantidad de datos solo, nada más del espectro. Esa es la ciencia de la DFT, que hemos visto ya varias cositas sobre el asunto. Nada más este ejemplo es como visualizar eso. ¿Estamos? ¿Qué implica hacer que L sea, N sea más grande que L? Bueno, si estamos por ahí, si no, bueno, tratemos de volver donde íbamos. Todo lo que hablé sobre ese ejemplo, aquí lo pueden, hay unos detallitos que pueden después tal vez leer. O sea, ¿ok? Comprender el efecto del rellenado por ceros. Incluso, esta es la gráfica del libro, que esta gráfica a mí siempre me pareció curiosa. En algún momento que este tiene un par de puntos como perdidos en el limbo aquí. Estos dos. Y claramente, si se plotea bien, digamos, no aparecen. Vean que esta la gráfica es la misma matemáticamente para siempre. Es un error ahí, la generación de esa imagen. Y si uno lo monta y le dice, grafíqueme eso mismo, no van a aparecer. Entonces, estos dos puntillos siempre son. Ah, y algo pasó. De hecho, la imagen del libro. Listo. Ok. Ese era el primer detalle de hoy. Comprender, digamos, el efecto de rellenado por ceros cuando n es más grande que l. Vamos ahora a plantear a la transformada como una operación lineal, vectorial. Quiero que me comprendan este chorrillo de estas cuatro ecuaciones. Eso es valioso. Las primeras dos son la transformada directa, la DFT. La segunda es la IDFT, la inversa discreta de Fourier, la transformada inversa. O sea, la transformada inversa, ¿cómo es? ¿Cómo sería en español? La transformada discreta de Fourier inversa. IDFT en inglés, ¿ok? Y desde abajo es lo mismo, solo que vamos a representar este exponencial. Noten que estos exponenciales son muy parecidos entre sí. La diferencia es un menos. Y otra diferencia que hay por ahí es este factor de escala 1, entre una y otra. Bueno, entre sí solo es un menos de diferencia. Vean que esta exponencial tiene, digamos, n es una constante. Digamos, si n es 10, es 10. Y aplica uno la operación. Pero en el cálculo de la operación, k y n varían. El sumatorio varía n de 0 a n-1, pero esto se evalúa para n casos respecto al valor de k. Tratando de visualizar esto, alguien dijo, ¿por qué no lo observamos de esta forma? Como una base está elevada a la n por k. Si lo planteamos en ese enfoque, ¿quién sería la base, por ejemplo, en la transformada directa? Sería e a la menos j 2 pi entre n. Esto para la DFT. ¿Y quién sería la base para la IDFT? Sería la misma, pero sin el menos. ¿De acuerdo? Eso es lo que está representado abajo. El W sub n mayúscula es el nombre que se le está dando a estas funciones. Entonces, vean que estas funciones, digamos, si yo la primera la defino, la que era negativa, la defino como W sub n, esta sería W sub n menos 1. Porque un exponencial, si usted le aplica el inverso, va a ser 1 entre el exponencial y que esté en el denominador es nada más pasarlo arriba con el menos. Y entonces es verlo elevado a la menos 1. Esta función va a ser nuestra matriz de transformación. Lo vamos a ver como una transformación matricial. Ahora,
vamos a ver, esto es un poquito, ¿cómo imaginarse? Vamos a ver, una forma sencilla de visualizar. Digamos, si usted va a trabajar una operación de DFT para n puntos, para un ancho n, vamos a tener n muestras del espectro. Entonces, K va a ir desde 0 hasta n-1. ¿De acuerdo? El n también va a ir de 0 hasta n-1. Así se va a definir la operación que vamos a ya usar como transformación general para siempre. Bueno, para siempre no, como transformación ya de trabajo. ¿Qué sucede, digamos, en el caso que yo estoy considerando que n va de 0 hasta n-1? Que si la señal tiene un L finito y este L es menor que n, tendremos un rellenado por ceros, que nada más implica que tendré como un muestreo más del necesario, unas cuantas de los necesarios según el teorema de muestreo, que eso era lo que vimos atrás. Si usted quiere calcular, la idea es, si usted tiene el vector de entrada, este vector de entrada tiene las muestras que usted quiere transformar. Entonces aquí va a tener, digamos, no sé, digámoslo x de 0, x de 1, hasta x de n-1. El transformador va a recibir ese vector y ¿qué tiene que devolver? ¿Cuál va a ser, digamos, la respuesta del operador del DFT? Esta función. Que esta función va a ser también un vector que va a tener entonces x de 1, digamos, mayúscula. El x2 hasta el x, del x0, perdón, 1 hasta el n-1. Para poder calcular el vector de abajo, digamos, entendiendo esta sumatoria, ¿qué hace usted, digamos, o al menos así un poquito medio empírico para calcular el x grande en 0? Entonces, usted lo que quiere es calcular aquí para cuando k es igual a 0, tiene esto como si fuera la base y todo lo demás k es igual a 0 y empieza a variar lo que aplica la sumatoria. ¿Qué es lo que hace la sumatoria? Toma x de 0 y evalúa esto para n0. Hace esa multiplicación. Luego, toma x1 del vector de entrada de los datos, de las muestras, y lo multiplica por este para n igual 1, y va haciendo todas esas multiplicaciones y las va acumulando en la sumatoria. Cuando termina de calcular eso, ya el valor final de esa sumatoria tiene x0. Luego, usted dice, ok, ya tengo el 0, ¿cómo sería para calcular el 1? Entonces, ahora k va a valer 1. Esta base se va a elevar a la 1 y después el sumatorio va a ir variando n de 0 hasta n-1 y va haciendo todas las multiplicaciones que serían n multiplicaciones y n-1 sumas. Cuando termina, ya tiene este valor. Entonces, de hecho, ven que para cada cálculo que haga uno en la DFT, va a tener n multiplicaciones y n-1 sumas. Un punto. Por eso, de hecho, es un algoritmo muy pesado. Y multiplicar es un algoritmo, digamos, a nivel, digamos, de un computador. Si no tiene, digamos, si no tiene la instrucción de multiplicación, tiene que hacerlo por varias operaciones conjuntas para multiplicar un par de datos a nivel ya del, del NIC, del procesador, en lo que esté corriendo. Imagínense si n fuera 1000, que es a veces muy normal, manejar, digamos, DFTs de 1000 puntos, 2024, para calcular un valor de DFT, digamos, con 1024,
tendría que calcular 1024 multiplicaciones y 1023 sumas para un valor. Eso por del vector hacia abajo, digamos, si el n fuera 1024, aquí tendríamos 1024. Dan lo costoso que sería pasar de una señal de datos a la señal de muestras de la DFT. Ahora, este algoritmo que lo estoy como tratando de visualizar muy desordenado, digamos, apenas como visualizar la lógica, realmente es un algoritmo de multiplicación matricial, donde esta base vas a generar una matriz de n por n, y esa matriz de n por n se va a conformar de esta forma, y teniendo esta matriz, la vamos a multiplicar por el vector de entrada para generar el vector de salida de la transformada discreta. ¿Cómo se completa esta matriz? Tal vez este es el, digamos, el punto, aquí el que hay que visualizar es cómo se calcula, se genera la matriz de transformación de la DFT. Prácticamente es comprender lo que estábamos bosquejando en la filmina anterior. Recuerdan que la base es e a la menos j 2 pi entre n elevado a la k por n. Y entonces uno lo que hace es cómo se llenan las filas. Por ejemplo, esta fila, digamos, se puede tomar para decir que es la fila k igual 0. Y aquí esta sería la fila con k igual 1. Y esta es para n igual 0. Y esta es para n igual 1. Yo creo que ya me entendieron la lógica. Entonces, ¿cuál es este punto? El 0, 0. Entonces vean que obviamente si k es 0, toda base a la 0 va a ser 1. Entonces, toda esta primera fila, debido a que k es 0, todos los elementos de esta fila son unos. Y lo mismo los de esta columna. Y después, entonces uno lo que hace es, por ejemplo, para la segunda fila, mantiene a k igual 1 y va variando a n de 0 hasta n menos 1. Y así se construye la matriz de transformación de n por n. Entonces, de n por n. Si tuviéramos que hacer una transformada de estas, de 1024 puntos, la matriz de transformación sería un monstruo de 1024 por 1024 valores. Ahora, si usted tiene una matriz, vamos a ver, veámoslo así, como recuerdan de álgebra, esto es, digamos, una matriz de n por n. Ay, voy a poner 4, ¿de dónde sale ese 4? N por n. Si tenemos una matriz de esas, ay, ¿qué estoy haciendo? Por Dios. ¿Por qué me sale un 4 así? La mente me traiciona con un 4. N por n. Digamos, aquí tiene todos los valores y todo, pero n por n. Si a esa matriz yo la multiplico por el vector de entrada de muestras, que va a ser de n por 1, recuerdan que tienen que tener estos dos coincidir en la dimensión y el resultado va a ser igual a n por 1. En el fondo, entonces, vamos a ver, sí, se ve así. Entonces, digamos, si usted quiere multiplicar esta matriz por esta, ¿cómo hace? Toma la primera fila por esta columna y genera este valor. La siguiente fila por esta columna y genera este valor. La siguiente fila por esta columna y toma este valor. Entonces, por ejemplo, ¿recuerdan ahora la lógica del algoritmo que yo les como que traté de visualizar en las ecuaciones generales, las de la filmina anterior? ¿Qué decían? ¿Qué tenemos que hacer? Agarramos. Para k igual 0,
Este punto sería la primera fila y vamos a variar n de 0 a n-1, pero como cae 0, siempre va a ser 1 al final. Pero tomamos este valor y lo multiplicamos por el x0, tomamos este valor por este, por el que sigue, y el último por el último valor de la muestra. La sumatoria calcula todas esas, o sea, va multiplicando y acumula los resultados y los suma, y eso me va a dar este resultado. Luego pasa acá igual 1, ok, pasamos a la segunda fila. Obviamente eso es un algoritmo de multiplicación de matrices. Eso es lo que quiero que lo visualicen. Entonces por eso la DFT como operador lineal se puede resumir así para transformar en forma directa, que es tome la matriz de transformación lineal, multiplíquela por el vector de entrada de datos y eso le da el vector de muestras del espectro. Y si queremos hacerlo al revés, teniendo, digamos, el vector de entrada de espectro, lo que se hace es multiplicarlo por la matriz conjugada, o más bien, es por la matriz inversa, que es esta, digamos, sería una matriz que si yo vengo, entonces, digamos, vean acá la idea. Si usted tiene el X de N, este es el X de N chiquitito, ¿ok? Si lo multiplicamos por la izquierda con una matriz que sería como la matriz, de hecho, tiene que ser la matriz inversa, claramente este tendría que ir multiplicado aquí, antes del menos, después del igual aquí, ahí. Esta inversa por la matriz original darían la matriz de identidad. Significa que, y la identidad por el vector de entrada, entonces quedaría el vector de entrada, el pequeñito. Entonces, esta sería la versión de IDFT, que sería tomar las muestras del espectro, el X grande, y multiplicarlo por esta inversa. La parte vacilona es que esta inversa, por ser primero siempre existe por ser una matriz simétrica, de n por n. Simétrica es porque tiene una relación de espejo, venlo aquí. Bueno, aquí no. Entonces va a ver, digamos, ahorita lo vemos como yo tengo un script para que lo vean cómo calcular. O sea, esta matriz va a tener una simetría respecto a la diagonal. Este 1 va a ser de espejo con aquel, y todos los puntos respecto a la diagonal va a tener simetría de valores. Esa simetría, para una matriz cuadrada, le permite que exista su inversa. Entonces, digamos, la existencia de la inversa aquí no vamos a tener ese problema, digamos, algebraico ahí de indefinición de esta matriz de Wn a la menos 1. La parte vacilona es que la matriz inversa la vamos a, digamos, haciendo un análisis de las ecuaciones que teníamos, se interpretaría como esto. O sea, ¿de dónde sale esta interpretación de que esto es nuestra versión de matriz inversa? Se puede plantear volviéndose un par de filminas a esta, acá más bien, y viendo que entre estas dos, primero, hay una diferencia de una escala, ¿ok? Se podría escalar, uno podría agarrar la matriz esta y escalarla, y un menos. Entonces, viendo esto, nosotros diríamos, ¿cómo lo podríamos representar? Como nada más el conjugado de todas las posiciones. Porque ese menos, como la base es un exponencial, es como si nada más conjugar todas las posiciones. Viéndolo de aquí, de las ecuaciones de origen, se puede interpretar que la matriz de transformación inversa, que sería esta Wn a la menos 1, la podemos calcular de una forma más práctica, así, que es conjugar todas las posiciones de la matriz de transformación original y escalarlas por 1 entre n. Es un algoritmo más fácil que calcular la inversa. Calcular la inversa, ustedes recuerdan de álgebra o lo que lo hayan utilizado, no es una operación, digamos, algorítmicamente hablando, sencilla. Entonces, en este caso, no hay necesidad de hacer un análisis, de calcular una inversa, sino nada más hacer esto, conjugar las posiciones de la matriz
escalarlos por 1 entre n, y eso ya nos daría la inversa que necesitamos para aplicar una IDFT. Esa es la matemática fuerte, digamos, de aquí de hoy. Vamos a trabajar un poquito o algunas cosas para ver un ejemplo de DFT. Vamos a hacer DFTs primero a nivel, digamos, de definir y aplicar la operación cruda, sin usar, digamos, una biblioteca que tenga las ya incrustado adentro el algoritmo. Lo vamos a hacer a pata, multiplicando matrices, que eso es en comprender el algoritmo enterito de lo que es una DFT. Primero, antes de hacer una transformada aquí a mano en MATLAB, vamos a ver cómo se podría calcular las dos matrices. Vean que calcular las matrices de transformación directa y la inversa es facilísimo, de hecho. No sé si habrá una forma de hacerlo incluso un poquito más fácil, pero prácticamente en este for ya las calculo ambas al mismo tiempo. En este yo puedo decir el n, porque obviamente la matriz de n igual a 4 no es lo mismo que una matriz de n igual a 8 o n igual a 10. Yo aquí puedo definir entonces la matriz para un punto n de muestras. Esto que está aquí es la base. ¿Recuerdan? Es la base que se va a elevar a la k por n. Solo que aquí la estoy ya descomponiendo por Euler. Lo que me estoy refiriendo aquí es a esto. Ven que es un coseno de 2pi entre n menos j por el seno de 2pi entre n. Este omega n o wn está puesto acá. Es un número complejo que depende nada más del valor de n y es un número complejo, que de hecho hay algo aquí que va a ser bonito que lo veamos. Si usted ve esto como un número complejo así, ven que este número complejo tiene radio 1. Y lo que hace es, digamos, cuando usted lo multiplica por k o por n, porque esto es lo que se va en la matriz, lo que hace es ir variando los valores de k y n. Lo que hace es cambiarle el ángulo. De hecho, resulta, y esa es la parte que bonita de este asunto, que cuando usted rellena la matriz, cada punto de la matriz lo que va a representar es un punto en el círculo unitario. Entonces, de hecho, voy a mostrarles porque yo al final quería que eso se visualizara. Aquí abajo lo que estoy agarrando es, agarro la matriz de transformación, esta de 4 puntos, si es con 4, y le digo que me la visibilice alrededor de un círculo, bueno, realmente que me la visibilice alrededor de, digamos, todos los puntos con esa función visCircles, como circulitos, y lo vacilón es que va a quedar como si fuera un círculo. De hecho, alrededor del círculo unitario. Entonces, el algoritmo de la DFT, la matriz que se usa, lo que hace es agarrar, digamos, distintos valores que están ubicados en el plano complejo sobre el círculo unitario. Si es de 4 puntos, siempre empieza aquí con K0 igual a, con K y N igual a 0. Y aquí están estos 4 y vean qué pasa, digamos, si en lugar de 4 le digo 40. La matriz de transformación, que sería de 40 por 40, y aquí ya es una matriz bien grande. Incluso aquí la podemos ver, ¿verdad? Esta. ¿Verdad? La señora matriz. Claramente aquí, digamos, hay muchos valores que se repiten, pero todos los puntos son tomados al final en el relleno de la matriz de los puntos alrededor del círculo unitario divide en 40 posiciones. O sea, a nivel angular, toma de 0 y divide el círculo unitario en 40 en forma, digamos, radial acá.
para tener los 40 valores que se utilizan para la construcción de la matriz. Por eso, digamos, en la de 4×4, obviamente eso es un monstruo de 40. Vaya, vean la de 40, imagínense una de 1024. Entonces vean que la de 40, la de 4, ¿cuáles son los números complejos? Es 1, J, menos 1 y menos J. Esos son los 4 valores de dividir el círculo complejo en 4 secciones a 90 grados. Y vean la matriz aquí. Ustedes la observan. Estos son unos porque recuerdan, esta fila va a ser unos y esta fila siempre va a ser unos. Y aquí tenemos menos J. Esto se puede hacer más grande. Entonces vamos a ver. Si hago aquí grande, el font también es grande ese. No. Les quedó mal, no sé si esto de forma de aquí a alguien. No, scroll, no. Creo que no. No sé, nunca había intentado hacer esta parte más grande. Pero vean que los valores menos J, menos 1, J, menos 1, 1, menos 1, J, menos 1, menos J. Entonces, los valores que se utilizan al final para completar la matriz de n por n representan los valores alrededor del círculo unitario. A ver, este. Eso es la matriz de transformación. Entonces, como tal, la que se usa para hacer DFT, lo que implica hacer el algoritmo de la DFT. Entonces, ¿cómo lo hice yo? Tengo aquí la base, creé una matriz de n por n de una vez, primero la creo llenita de ceros, luego también creo la matriz, vamos a hacer las dos al mismo tiempo, tengo la otra, la matriz, para, digamos, poner los valores de la matriz para hacer inversa. Y aquí tengo un vectorcillo n para poderlo, digamos, hablar directamente, que n va a ir de 0 a n-1. Entonces, aquí lo que le voy a decir al for es, ¿de acuerdo? Vamos a movernos, tenemos la matriz grandota así, de n por n. Vamos a ir evaluando esto fila por fila. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer un barrido desde k igual 1 hasta n, porque la matriz empieza en la posición 1. Sí, o sea, a nivel de posiciones en la matriz, la primera fila es para k igual 1, k igual 2, y así podríamos ir bajando hasta la fila enésima. Y entonces aquí lo que le vamos a decir es, en la fila del valor del for, que es la fila 1, tome todas las posiciones de la columna, o sea, todos los valores de la fila, desde la columna 1 hasta la última, y guarde o asigne de los valores de tomar la base elevada por el k, que es una constante, pero aquí sí tengo que restarle, porque realmente a nivel del algoritmo, aquí, cuando estoy en la primera fila, k vale 0. Y multiplíquelos por n. Como n es un vector que ya está aquí almacenado, él lo interpreta bien y hace y rellena toda la fila de un solo. Y obviamente él para toda la fila va a ir poniendo para cada posición los valores de n, en 0, en 1, hasta el n-1. Y para calcular, digamos, la matriz conjugada, yo lo que agarro es la misma expresión que me calcula el valor original de la matriz de transformación. Agarro toda la columna, toda la fila más bien completa, la conjugo, y esta es que aquí sí estoy usando la conjugación con la operación que tenemos ahí en el código. Calculo la conjugada de todos los valores y al final divido todo entre n. Entonces, esto me calcula la primera fila de la matriz de transformación. Y el for lo que va a hacer es, va a ir fila por fila y rellena la matriz.
Vean qué limpio, digamos, este asunto, ¿verdad? Lo sintético que puedo uno, digamos, vectorialmente con este lenguaje, tirarme toda la matriz y rellenarla para generar la matriz de n por n. Y ya. Más o menos, ¿entienden? ¿Preguntas, dudas? Entonces este algoritmillo o este codiguillo lo que hace es, primero genera la matriz, bueno, ambas, pero además le puse aquí nada más para que me mostrara en el plot los valores sobre el círculo unitario. Listo. Ahora, usémoslo. O sea, la idea de tener estas matrices es de usarlas para ser transformada de discreta e inversa. Entonces, por ejemplo, podríamos, digamos, el ejemplillo este con el que queríamos como visualizar el primer empujón, tenía aquí un vectorcito para probar, pero podemos probar el valor que sea. Ahora vemos un vectorcito de entrada pequeñito de 4 valores, 0, 1, 2 y 3. Entonces, esto lo podemos hacer directamente aquí. De hecho, aquí hay un montón de ejemplos, pero vamos a hacer uno inicial así. 0, no, 0, 1, 2, aquí sí. Ahí. ¿Ok? Y aquí lo que le voy a decir nada más es, esta sí es una multiplicación matricial, no es una multiplicación de elementos posición por posición. Entonces estaría mal, digamos, poner el punto por, porque recuerdan que cuando uno le pone el punto por, o hace la operación, describe la operación que quiere hacer con el punto previo, anticipado al comando, o a la instrucción, él lo interpreta que es posición por posición en la matriz. Entonces ahí lo que él haría es algo que no es lo que queremos. Aquí sí queremos que haga una multiplicación de la matriz del vector de entrada. Entonces hay una operación sencilla, no es la única forma de indicarle que me multiplique las matrices, que lo que le doy es las dos matrices y me las multiplica y me carga el resultado en X. Ahora, yo necesito, vean que aquí estoy usando la matriz que estoy creando en este código. Entonces, si aquí estoy con 4, no tendría apenas, estaría en el aliasing ahí, apenitas. Y L igual a N. Y ya está calculado, creo, pero voy a correrlo otra vez para estar seguro que está, que aquí en el stack tengo las dos matrices, entonces en este código las puedo usar. Me está dando un error, ¿qué pasó? Ah, no, pasó. Ah, sí, es que obviamente estas son de, vean que estas son de otro tamaño. Entonces él está tratando de multiplicar las otras también y le va a dar un error. Pues, porque las matrices no coinciden de tamaño. Ahora sí. Entonces, en X mayúscula, por aquí tuve que haber quedado, tengo los 4 valores que representan las 4 muestras del espectro de la funcioncilla 0, 1, 0, 1, 2 y 3, que en este caso son 6, menos 2 más 2j, menos 2 y menos 2 más menos 2 menos 2j. Ok, esos son 4 valores, son los mínimos puntos de muestras que podríamos tener para representar bien esa señal. Si tomáramos 3 nos serviría porque tendríamos aliasing. Y podríamos incluso decirle aquí, si no nos creemos que está funcionando esto, vamos a ver, X inverse o X, llamémosle así, o XP, digámosle algo así, M times, y ahora le voy a pedir que agarre la matriz, ¿cómo es? Omega N conjugada se llama, la otra, y que lo multiplique por X grande.
y tendrían que volvernos aquí en XP la señal original. XP donde quedó aquí. MATLAB, como esto hace tantas multiplicaciones, esto es muy normal cuando uno opera, digamos, numerillos, vectores acá, de que por asuntos numéricos, que esto no es preciso, los cálculos que hace, porque es digital al final. Muchas veces los ceros quedan representados como números así, extra pequeñitos, no como ceros absolutos. Pero a nivel de MATLAB, incluso a nivel numérico, eso es prácticamente un cero. Entonces, es 0, 1, 2, 3. El cero en Octave, o sea, esto mismo no es que sea exclusivo de MATLAB, pasan ambos. No da el cero absoluto, concreto. Pero vean que ahí está. Vean que como operador de transformador es eso. Después vamos a aprender a darle uso, que eso es como la última parte de la DFT, pero aquí estamos tratando de comprender la transformación, que es una DFT, en el como algoritmo. ¿Qué les parece? ¿Todo en orden? ¿Qué pasaría si yo vengo aquí y le pego un par de ceros a este vector de entrada? En principio nada, pegarle este relleno de ceros es que necesitaría nada más un n más grande. Ponerle un relleno de dos ceros, eso sería que lo trabajaríamos con un n igual a 6. Por supuesto que estas matrices no me sirven, porque incluso el algoritmo, estas multiplicadoras me va a decir que es erróneo porque no coinciden las dimensiones necesarias para poder multiplicar dos matrices. Entonces, lo único que necesitaría para aplicar esa DFT es que tenga la matriz de 6. El círculo a veces queda así todo achatado. Ahí están los 6 puntos. Por aquí tiene que estar esta matriz, 6 por 6. Vean a lo que me refiero simétrica. Vamos a ver si aquí se puede observar, o ya aquí tal vez es un poquito más visible. Hay una simetría respecto a la diagonal. Entonces, por ejemplo, esta esquina de allá va a ser igual a este valor. De hecho, son unos y unos. Este es parte de la diagonal. Aquí iría. ¿Lo ven? Pero noten que si esta es la diagonal, este punto y este son espejos respecto a la diagonal. Vean que son iguales. Si nos pasamos, vamos a ver, a otro punto de la diagonal, vean, este y este son iguales. Este y este también. Entonces, si uno, nada más que aquí como es más ancha que es más ancha que alta, se ve difícil de visualizar. Pero esta matriz es simétrica respecto a la diagonal. Si usted la agarra y la dobla, le hace como una tortilla así, dejando la diagonal como el punto de doblez, todos los valores que coinciden en esa diagonal, en ese doblez. Si tengo esta matriz, él no me debería, eso aquí. Si tengo esta matriz, y le digo, ok, tome X, ahora sí, multiplíquelo y devuélvalo. ¿Dónde estaría? Bueno, este sería X. Ven que ahora, en lugar de tener 4, tengo 6. ¿Por qué son diferentes a los de hace un rato? Porque de ahí estoy, digamos, ahora tengo un n de 6, significa que de 0 a 2pi, los valores de muestra están en diferentes lugares, entonces el valor del espectro son diferentes, por eso se ven diferentes valores. Ahora tengo 6 muestras de ese espectro. El dato curioso es que este es igual al primero que teníamos con 4, ¿sí? Porque siempre va a ser la muestra en 0. ¿Ok? Y el X de P sigue siendo el 0, 1, 2, 3 y los dos ceros.
Entonces, tener nada más un n más grande, lo que implica en el fondo es tener más datos del espectro en ese muestreo. Pero para el tiempo es lo mismo. No tengo aliasing, todo perfecto. Bien, ok. Un segundito de... Mm, Voy a ver si me acuerdo aquí algo que falte. No, esto es más adelante y estas pruebas quiero explicarles, pero más adelante, por la parte de simetrías. No, aquí seguimos. Ok. Si no hay preguntas, si entendemos por ahí el algoritmo, el que es la DFT, claramente es un algoritmo muy, muy, muy pesado, digamos, a nivel digital de cálculo del procesador. Tiene que hacer demasiadas multiplicaciones y demasiadas sumas. De hecho, ¿cuántas serían? Eso lo dijimos hace un ratito, pero cuando montamos, no, eso no fue. Aquí, pero atrás. Ok. Si usted tiene entonces una matriz que es de n por n, para transformar un vector de entrada que tenga dimensiones n por 1 y dar una transformación igual de un vector de n por 1, para cada posición de salida, tengo que hacer n multiplicaciones. Entonces, digamos, para llenar todo el vector de salida, tengo que hacer n, vamos a ver, esto sería, es n por n, sí, n cuadrado, n por n, o sea, n cuadrado multiplicaciones. Y cuando usted calcula un punto, tiene que hacer n menos 1 sumas. Entonces sería n menos 1 por n sumas. Este es el peso, digamos, aritmético o computacional del cálculo de la DFT. Póngale 1024, por ejemplo, digamos, ustedes tuvieran que trabajar, digamos, un vector de 1024, que a veces son tamaños muy normales de trabajo. Luego, ¿a dónde pesa eso? Híjole, vamos a ver. 1.048.576 multiplicaciones. Y 1.447.552.000 sumas. De hecho, sí, es algo pesadito. Vamos a ver, 6 días y vamos un poco más. Okay. La DFT uno podría relacionarla un poquito, como nada más como contextualizarla con respecto a transformaciones que ya conocemos. Dos, tres comparaciones. Realmente es muy sencillo esta parte, la conceptualización relativa a otras operaciones que ya conocemos. Una de ellas es recordar, digamos, como las muestras de una DFT
representan realmente una señal en el tiempo que es periódica. O sea, realmente lo que representan es X de P, que es una replicación espectral temporal de la señal X de N. Esa señal, como es periódica con N, se le puede hacer un análisis de serie de Fourier, y esa serie de Fourier tendrá C sub K coeficientes, y vamos a tener N coeficientes diferentes. Si uno ve la serie de Fourier de esa señal en el tiempo y ve las operaciones de transformada, habíamos llegado a una similitud, a una ecuación aquí, que no es nuevo, ya esto lo vimos el martes, de que las muestras de la DFT son iguales a los coeficientes de la serie de la función periódica XP escalados por N. Entonces, de alguna forma, la DFT por eso está relacionada con la serie discreta o la serie de Fourier en tiempo discreto. Así es como se dice, la serie de Fourier en tiempo discreto. Que es una relación que quizás no, más que esto, yo no le veo una relevancia muy profunda a eso. Nada más es el tenerlo presente por ahí. Aplicación o algo así que después no es tan relevante. La otra relación, que creo que es la más importante de todas, es recordar que cuando usted hace una DFT, porque a veces uno como que pierde el origen, la DFT lo ve como un algoritmo nada más aquí, que ok, yo le doy una matriz de datos, de tiempo, y me da otra matriz de muestras complejas. Es no olvidar que esas muestras, o sea, la variable, por ejemplo, estas 6 muestras, son del espectro de la señal del tiempo. La señal del tiempo tiene un espectro y estos representan muestras de ese espectro. No olvidar eso nunca. Esa es la relación entre sí. Dichas muestras es como si tuviéramos al espectro graficado y tomar esos valorcitos. ¿Okay? La otra es como una relación indirecta porque, ok, recuerdan que la transformada Z, si usted tiene la función de transformada Z y la evalúa por el círculo unitario, el resultado de evaluar esa condición en la fase y en la magnitud de la transformada Z permiten generar la respuesta en frecuencia o la transformada de Fourier. Entonces uno indirectamente dice, si usted tiene la transformada Z de una señal y observa el círculo unitario, agarra el círculo unitario, lo divide en n puntos equidistantes alrededor del círculo, y en esos puntos es donde están las muestras de la DFT. Es como visualizar, digamos, si usted tuviera aquí, tengo aquí el plano Z. Obviamente lo que uno representaría en el plano Z es o la función de magnitud o la de fase. Son planos, son superficies que se visualizan en este plano. En esa superficie, si usted evalúa la condición del círculo unitario, genera un perfil. Ese perfil es como un borde que si lo ploteo en 2D me da la respuesta en frecuencia de magnitud y de fase. Si en lugar de verlo en todo el borde, lo veo solo en algunos puntos donde se evalúe alrededor del círculo unitario, me va a dar directamente las muestras de la DFT. Tanto me daría la magnitud y la fase. Entonces es como recordar esa conexión indirecta que podemos tener entre Z, Fourier, omega y K de la transformada discreta de Fourier. Incluso, digamos, haciendo ese triángulo entre las operaciones, estas tres, la de Z, la de Fourier y la transformada discreta, uno puede ¿cómo es? Aritméticamente construir una transformada. Vamos a ver, esto es como, esta ecuación de aquí se puede interpretar como, es como una interpolación, donde yo le vea que este algoritmo o esta ecuación lo que hace es recibir el vector de muestras que genera una DFT y reconstruir la función invariable compleja x de z. Entonces es como un interpolador de las muestras del espectro para generar la transformada z.
ahí está la demostración de por dónde llega y al final es una forma. No tiene, tal vez en algún momento no tiene tanta relevancia en lo que vamos a hacer luego, pero si en algún momento lo requiere, aquí está. Está en la, digamos, una forma de poder generar de K, digamos, llegar a Z. Y por supuesto, si se puede llegar de K a Z usando la misma ecuación, porque si ustedes ven esta ecuación es la misma que está atrás, se puede interpolar de K a W, o más bien de K a omega. Entonces hay dos ecuacioncillas ahí que son como un tipo de interpolación para triangular estas tres operaciones, que es la transformada Z, la transformada de Fourier y la transformada discreta de Fourier. De hecho, ya habíamos visto, recuerdan en la, si no, creo que fue en la clase anterior, vimos este interpolador, la función P de omega. Era un interpolador de las muestras de la DFT generar el espectro. Esta es una versión que, si uno le hace un poco de aritmética ahí y algebraica, puede llegar, o de movimientos ahí, interpretación de esto, llega a la misma función que teníamos en clase anterior. Listo. Eso es lo que es este pedacito que yo le llamé o que le llamamos relaciones, es nada más esto. Cómo interpretar una conexión entre otras transformadas que conocíamos. Nada más son estas tres. Con la serie de Fourier en tiempo discreto, con el espectro de la transformada de Fourier y con la transformada Z. Ahí cerramos. Vamos a ver unas cuantas propiedades, porque la transformada discreta de Fourier es nuestro nuevo operador de esa colección enorme que ya llevamos para análisis en ingeniería, desde que vimos series de Fourier en tiempo continuo, transformada de Fourier en tiempo continuo, transformada de Laplace, transformada Z. ¿Y cuánto le hemos dado a este curso? ¿Qué más hemos puesto? Transformada, no, vamos a ver en orden. La serie de Fourier en tiempo discreto, 5 ahí. ¿Qué más? La transformada de Fourier para señales en tiempo discreto, 6. Y ahora, la transformada discreta de Fourier, 7. Buena colección, ¿no? De operadores de transformación para el análisis de ingeniería en señales tanto en el tiempo continuo como en el tiempo discreto. En todas esas 7, eso es para que lo contextualicen, en todas esas 7 tenemos propiedades y todas son, digamos, en una línea muy similar. Desplazamientos y que esto y lo otro. Vamos a repasar unas cuantas, las más importantes de la DFT. Hay un par que son muy relevantes. Esas son las que les voy a poner ahorita un poquito de cuidado. Y que es lo que ocupo por hoy, cerrar que me comprendan. Ok, propiedades. Aquí nada más esta primera filmina, esa que tienen ahí presente, es solo, digamos, la presentación del operador, el que vamos a caracterizar por medio de algunas propiedades. La primera ecuación es la DFT, la segunda ecuación es la IDFT, con W sub n es la base que construye la matriz de transformación, y abajo, dos símbolos. Recuerdan que nosotros siempre hemos usado un símbolo de relación entre los dominios. Esos que están ahí son los símbolos más usuales para representar una transformación por DFT. El de la derecha es el que hemos visto muchas veces, solo que para poder, digamos, hablar de una DFT se le pone el valor de n, y ya eso me hace entender que es por DFT la relación. O el de la izquierda, donde le pongo explícitamente el DFT. A esta operación es la que vamos a definir un cierto grupo de propiedades relativas a la misma. ¿De acuerdo? La primera. Si el espectro de Fourier de una señal es periódico, nosotros podríamos interpretar que la DFT también lo es. Porque, digamos, si usted ve el espectro
el X de omega y lo empieza a muestrear, después de que pase el primer periodo, usted sigue tomando muestras, va a repetir las mismas muestras que obtuvo en el primer periodo. En algunas ocasiones, visualizar a la DFT como una función periódica de periodo n puede implicar alguna ventaja, digamos, en alguna solución. Entonces, por eso vamos a decir que la DFT se le puede, digamos, acuñar la característica de periodicidad, de periodicidad n, o periodicidad para n, para un valor de n. Y eso ya lo sabemos. Una DFT, o sea, cuando usted tiene las muestras de un espectro, esa DFT lo que representa es una señal en el tiempo que es periódica de periodo n. Entonces, digamos, hay una relación ahí entre, en el manejo de esta operación, que me produce un efecto de periodicidad en los dominios. Por eso es una característica que, para tenerla ahí anotadita como una de las principales. La otra, quizás una de las más importantes, aunque la más sencilla, pero es la más importante. A veces uno no comprende la importancia, es que es un operador lineal. Y que sea un operador lineal significa que usted una suma de señales en el tiempo lo puede representar como una suma de las transformadas discretas en la frecuencia y hasta escaladas por constantes. Perfecto, funciona igual que todos los operadores que hemos visto. Eso es genial. Es una de las características más útiles. Y aquí es algo sí que es nuevo. Quizás lo más importante o de las dos cosas más importantes por ver para cerrar hoy. Vamos a definir una simetría nueva. No es una simetría que no hemos planteado en ningún tipo de transformación que hemos visto hacia atrás en las otras 6. Esa simetría le vamos a llamar simetría circular. Como las señales, si usted tiene un vector de datos en el tiempo, cuando le calcula la DFT, esa DFT representa una función periódica de n puntos. Vamos a decir que agarrar una función, la original, y representarla en un círculo unitario, en un círculo realmente, no tiene que ser realmente del todo unitario. No, más bien eso, sí, como un círculo, voy a poner un ejemplo para tener la lógica. Y tener un círculo como tal, usted agarra el círculo y lo divide para generar n posiciones. Digamos, vean que ahí tengo 5 valores. Entonces diría, uno tiene un punto aquí, vamos a ver, para generar 5, ¿cómo sería? Creo que hay como uno aquí, con otro acá, con otro acá y con otro acá. Y alrededor de un círculo unitario colocar los valores de las muestras. Entonces ven que aquí está representado como que las muestras valen 1, 2, 3, 4 y 5. Si uno lo ve como una escala, para decir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 5. Esto me quedó horrible, ¿ah? ¿Eh? Se entiende. Entonces uno lo que hace, digamos, una forma de representar la simetría circular es visualizar estos gráficos que nosotros los veíamos en un gráfico de 2D como un gráfico polar. El gráfico polar va a tener n posiciones, que sería el número de puntos con el que uno transformaría por DFT, y se colocan los valores. Aquí sería 1, 2, 3, 4 y 5. Realmente no necesariamente se ve como una X, casi siempre como un puntito, porque a veces tal vez uno se confunde como con lo de polos, porque no es eso. Es solo es un tipo de gráfico diferente para representar, digamos, a las señales en tiempo discreto que van a ser trabajadas por una DFT de n puntos. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a llamar, digamos, la representación circular. Lo importante es que esta representación se hace para un n específico. No lo olviden. O sea, tiene sentido cuando yo voy a agarrar una señal y le voy a aplicar una transformada de Fourier.
¿Preguntas? ¿Estamos bien? Ok. Vamos a interpretar qué es lo que vamos a llamar desplazamiento circular y su equivalencia a desplazamiento lineal de una señal a nivel de la DFT. Aquí está como la matemática, pero realmente yo, la forma más directa y sin hacer mucho, dirían, a bulla este asunto es con una forma gráfica. Vamos a ver si me comprende. Con este dibujo a mí me parece genial comprender lo que vamos a llamar desplazamiento circular. En la primera gráfica de arriba, ¿qué es lo que tenemos? La señal que queremos trabajar por DFT, es una señal de datos. Cuando uno le calcula la DFT a una señal, vea que las gráficas aquí, vamos a ver, esta está para un L igual a 4, y noten que la segunda gráfica es para una representación de su replicación para un N igual a 4 también. Exacto, apenas. Vean que aquí están las primeras 4 muestras y después están otras 4 y aquí están otras 4. La representación circular del X de N para un N igual a 4 es esta de acá. Y eso sí, tal vez no lo dije en el gráfico anterior. Normalmente los autores, lo he visto en varios, usan un sentido antihorario para avanzar en el tiempo. Entonces, digamos, si usted dice la muestra 0, 1, 2, 3, como ir hacia la derecha, un gráfico lineal, usan el sentido antihorario para ubicar las muestras. Vean que aquí está 0, la muestra 0, la muestra 1, la muestra 2 y la muestra 3, cuyos valores en el ejemplo son 1, 2, 3 y 4. Vean que dentro del círculo están los valores. Esta de aquí es la representación de simetría, en simetría para n igual 4. De simetría representación en circular, se llama nada más, para n igual a 4. Si usted desplaza la señal, vean que aquí, digamos, linealmente los desplazamientos es algo que no es nuevo para nosotros. Desde señales y sistemas hemos planteado la idea de desplazamientos. En este gráfico, vean que lo que tiene son dos muestras hacia la derecha. Ajá, sí, dos muestras hacia la derecha. Por eso le pongo aquí estos vectorcitos para ubicarnos, porque es que lástima que no están como el 0 con el 0 alineados. Pero si usted observa, este 1 lo que hizo fue moverse el 2 a la derecha, el 2, 2 a la derecha. Ahora, entre 0 y 3, lo que me quedó fue estos datos, así. Resulta que entonces desplazar linealmente en el intervalo de 0 a 3, que es lo que uno representa en una representación circular, equivale nada más darle una rotación, como si fuera una perilla de la representación y darle un giro. Entonces, por eso es lo que dice uno, que los desplazamientos lineales a nivel circular nada más se interpretan como una rotación de n puntos en el gráfico. Entonces, si usted agarra este gráfico primero de aquí y le da 2 puntos de vuelta, en este caso, como son 90 grados entre muestra, habría que darle 180 grados. ¿Dónde queda el 1? Por ejemplo, vean que está aquí. Pasó a la posición de arriba y al lado derecho, y al lado izquierdo. Entonces, los desplazamientos lineales en la representación circular se visualizan como nada más rotaciones en el diagrama. ¿Dónde estaba aquí el 2? Entonces este 2 vino aquí y se movió otro y ahora está aquí abajo. Esto va a ser importante comprender estas rotaciones o estos desplazamientos porque vamos a llegar a la cúspide de esta parte que es lo que vamos a definir la convolución circular. Entonces vean, es uno más, digamos, ¿dónde estaba aquí el 4? Entonces no, ¿cómo es? El 4 estaba acá y rotó para allá, y rotó para allá y quedó allá.
Eso es entonces, desplazar linealmente en representación circular es una rotación. Si es, vamos a ver, si yo estoy retrasando, que significa mover hacia la derecha el gráfico en lineal, la rotación es en sentido de las antihorario, al revés de cómo mueven las agujas del reloj. Y si se mueven adelante, que sería hacia la izquierda en forma lineal, es al revés la rotación. Bueno, ahora, cuando usted representa una señal en forma circular, vamos a definir dos tipos de simetrías circulares. Vamos a llamar la simetría par y la simetría impar. ¿Cómo se interpreta esto de simetría? Vamos a ver. Las simetrías circulares, por ejemplo en este gráfico acá, uno siempre va a tomar el punto donde ubica la muestra cero como el de referencia. Y usted lo que dice es, la primera muestra en sentido horario y la primera muestra en sentido antihorario, que se esté ese tope, si son iguales en valor, y eso sea para todas las demás muestras, tengo simetría par. Y si son iguales, pero con el signo diferente, tengo simetría impar. De hecho, vean que en este caso, si trato de evaluar, tengo un 2 aquí arriba y abajo un 4. Ahí no hay nada de simetría, ni par ni impar. En esta otra, digamos, en la versión con un desplazamiento de rotación, si yo lo vuelvo a ver para allá, tengo un 4 y un 2. No tengo nada. Entonces, por ejemplo, digamos, ¿qué sería una simetría de 4 puntos para? Que yo aquí tenga un 1, aquí puedo tener cualquier valor, que aquí tenga un 2 y que aquí tenga un 2. Y aquí puedo tener lo que sea, un 3. Esto sería simétrico para, en forma circular. Si fuera simetría impar, aquí puedo tener un 0. Y si aquí tuviera un -1, aquí tengo que tener 1. Y eso sí, aquí hay algo importante. Esta tiene que tener un valor de igual a 0. Si estoy justo, digamos en el extremo, sería 180 grados. La simetría impar solo se cumple si esta es 0. Y el resto, ¿verdad? Necesita que esta valga 0. Impar es esta. Perdón. ¿Ok? Vamos a ver en el script algunos casos cuando se hace transformaciones, qué pasa si tiene estas simetrías. Esos eran los diferentes ejemplos que yo tenía acá. Primero, la primera señal que se le hicimos ahí, bueno, la segunda, esta es una DFT, son todas, son de 6 puntos. Vean que la primera no tiene simetría realmente, pero son reales los valores del vector. Entonces vamos a visualizar qué efectos hay en la DFT cuando la señal de transformación es real. Ahora, esta tiene simetría para. Ahora uno dice, usted ve esa señal así alineada y uno dice, de simetría para. Está loco, diría uno, si uno no sabe que la parte de simetrías. ¿Cómo se ve esa simetría? Vamos a ver, un campito aquí para dibujar. Muy bien, pues. Vamos a ver. No es tan fácil. Vamos a ver. ¿Cómo lo puedo dibujar aquí en estilo? Es
Vamos a ver, para que vean, digamos, por qué tiene simetría para ese vectorcito de datos. Es de 6 puntos, ¿correcto? Significa que si lo veo en un círculo unitario, y tomando aquí, sería dividirlo en 6 puntos. Vamos a ver, tendríamos 2, 2, sería 1 acá. Ahí estarían los 6 puntos alrededor del círculo unitario. La primera muestra vale 0, la segunda vale 2, la que sigue vale 1, esta vale 3, la que sigue vale 1 y esta vale 2. Ven que tiene simetría par, circular. Muy bien. La segunda, que tiene una simetría circular impar, también es de 6 puntos. Entonces, alrededor del círculo unitario tendríamos esto. Vale 0, 2, 1, 0. Esta tiene que ser 0. Menos 1 y menos 2. Entonces tenemos el x de a es una función real sin simetría, porque no, si yo acomodo esto no hay simetría. La segunda tiene simetría circular par, la tercera tiene simetría circular impar, y estos son otros 3 casos, pero todavía no le vamos a poner cuidado ahí. Se necesita para hacer una DFT 6 puntos, entonces ocupo que esta esté en 6, creo que está, pero vamos a hacer un clear a esto. Voy a correrla para 6. Ok, ahí está. Y vamos a entonces que me calcule estas DFTs. A ver, está calculando. Vamos a observar primero, bueno, ya esto lo vimos. Vamos a observar la DFT de A, que es real. Ustedes díganme qué hay de interesante en esto. No sé si se observa, es que no sé cómo hacerlo más grande. Zoom y nada, nada, nada. Si ustedes agarran esos, son 6 valores. Noten que si agarramos esos 6 valores, vamos a poner otra aquí. O sea, uno también puede representar a la DFT en una representación circular. Tengo los 6 puntos de la transformada, de este caso. Aquí tendríamos el X0, que es 15. El X1, que es este, menos 3 más ese número ahí, J. El X2, este es mayúscula, después tal vez lo estoy tratando. X3. Y noten, el X4 es el mismo que el X2 conjugado. Que es el que a nivel de la representación circular son, digamos, el espejo simétrico, el espejo en en la representación circular. Entonces, aquí, ¿qué debería suceder aquí? Que el X1 tiene que ser igual a X6 conjugado. ¿No? ¿Cómo es? X1 conjugado tiene que ser igual al X6. Hay una relación de conjugados según los espejos a nivel de la representación circular que se cumple cuando la señal de entrada es real. Los valores de las muestras que yo le digo que transformo por DFT es real. Observan un detalle vacilón de esto.
La DFT es un algoritmo muy pesado, digamos, computacionalmente. Pero si la señal de datos es real, uno podría calcular solo la mitad de los valores de la DFT, la mitad más uno, y el resto de los valores de la DFT corresponden a valores que ya calculé en la primera parte conjugándolos. Esto es una de las primeras optimizaciones que se puede hacer en los algoritmos de DFT, que esos son lo que se llaman las famosas transformadas rápidas de Fourier. Hay otros más potentes y cosas así. Interesante, ¿verdad? ¿Se entiende? Esto es una señal de valor real. Recuerdan que la que pusimos, el B, tiene simetría par, circular. Veamos su transformada DFT. Díganme qué se observa ahí. Las muestras del espectro en la parte imaginaria, en la 6, es igual a 0. Entonces, la simetría circular par produce que la DFT solo sea real. Su parte imaginaria sea 0, prácticamente decir. Entonces, ¿qué esperaríamos para el otro caso donde tenemos simetría circular impar? Lo que vamos a tener aquí es, esta es XC, entonces su transformada es esta. Que las partes reales de todas las DFT son 0. Entonces, digamos, ahí tenemos las simetrías, la relación, digamos, cuando es de valor real, o la señal es real, y cuando esto es real tiene simetría circular par y simetría circular impar, cuando se le aplica DFTs. ¿Una dudilla? ¿Pregunta? Sí, bueno, creo que es simple esa parte. Simetría circular par, simetría circular impar. Esa es la ecuacioncilla que visualmente en el gráfico circular es muy fácil de interpretar. Inversión en el tiempo. La inversión en el tiempo es, vamos a definir lo que llamamos inversión circular. Entonces, la inversión circular lo que significa es, si usted tiene una señal, vamos a ver, si usted tuviera la representación, digamos, una señal, digamos, de 4 puntos, que es muy fácil de ver acá, y esta función aquí vale 1, 2, 3 y 4 de las muestras. Este es un X de N. El doble símbolo, el doble paréntesis significa, digamos, es un tipo, es para indicar que no es una inversión normal, sino que es una inversión circular. Porque si usted pusiera X de menos N, eso es una inversión lineal, la que vimos desde señales y sistemas. No, aquí lo que estamos definiendo es una inversión diferente, que se llama inversión circular de N puntos. La inversión circular de N puntos es representando la señal en un gráfico de N punto circular y graficar el orden y darle vuelta, digamos, a la colocación de las muestras. Entonces, digamos, si aquí en forma normal era 1, 2, 3, 4 antihorario, si yo invierto sería 1, 2, 3, 4. Esto es la inversión circular de N, para N4 en este caso. ¿Por qué es importante esto? Vamos a llegar a definir una convolución, que es la que vamos a llamar la convolución circular. ¿Qué va a tener esta convolución? Va a tener una lógica de inversión circular y desplazamiento circular. Y es muy útil porque se utiliza. Es la lógica que vamos a usar para filtrado con DFT. ¿Okay? Inversión circular. Hay otras simetrías, digamos,
que en el papel, digamos, pueden quedar acá porque es complementación matemática de la operación DFT, que podemos tener simetrías de par conjugada, impar conjugada, que estos se asocian a tener funciones de valor complejo. Entonces, digamos, cada una de estas simetrías arrojan diferentes características en la transformada. Entonces, en una la parte real es cero, la otra más bien la parte imaginaria o cosas de ese estilo. Creo que para el manejo que vamos a trabajar y como un curso, digamos, en este tipo es bueno que queden presentes, pero no hay un detalle que haya que meterle mucho. Es parte de la matemática que ustedes pueden ir a ella en un caso particular de necesidad. Ahora, las dos que vimos, es así, porque son tan usuales, hay que tenerlas muy presentes. ¿Cuáles fueron las que vimos antes de esto? Simetría circular par y simetría circular impar. Entonces póngale más, un asterisco ahí de más relevancia, pero no son las únicas. Y en todas las operaciones que hemos visto, en esas 7, todas estas simetrías existen, pero déjenlas por ahí nada más como el backup de relaciones, digamos, hacia esta DFT. Uno puede separar, digamos, el operador de DFT por componentes. Todo esto son cosas, digamos, vean que aquí lo que estoy haciendo es, suponiendo que la entrada puede tener valor real y complejo, tomando la exponencial como una representación de Euler. Ahí lo que estoy es como desgranando la DFT. Uno puede generar como las sub-DFT, digo yo. Vean que son 4 ecuaciones. ¿Qué es la ecuación de arriba? El cálculo de las DFT, el valor real de las muestras del espectro. Es como la DFT de la parte real. La segunda ecuación, la DFT de la parte imaginaria del espectro. Obviamente juntas hacen las muestras completas. Y las de abajo son la IDFT para los valores reales de las muestras en el tiempo y la IDFT para los valores complejos de las muestras en el tiempo. Son como los sub-DFTs, le llamo yo, para generar, digamos, parcialmente, tal vez, digamos, si yo solo quisiera la parte real, ¿para qué voy a calcular todo? Podría irme por aquí. Para que quede ahí, son ecuaciones que... Esta simetría, yo más bien me adelanté. Esta simetría, ay, me pasé. Esta es la simetría en secuencias reales, ya se las expliqué. Es la simetría de secuencias reales fue lo que les grafiqué aquí. Que entonces uno, las muestras de la DFT van a tener una relación conjugada en simetría circular. Entonces el 1 va a ser igual en valor conjugado con el 6. El 2 con el 4, y si fuera de más puntos, van a haber más pares entre sí, que van a ser conjugados entre ellos. Entonces, en esas conjugaciones las magnitudes son iguales y las fases son iguales. Eso sí sabemos qué significa lo del conjugado. Mira, esto me adelanté. Fue que lo vi en el ejemplo y esto estaba más adelante. Si las secuencias son reales, las DFT son la parte imaginaria de 0. Incluso se podría calcular parcialmente de esa forma. Solo que esa parcial a veces como que, vamos a ver, es más útil la matriz de transformación, la que vimos. Esa es realmente la que uno usa normalmente. Esa es la operación de transformación completa. Solo que va a producir que las partes imaginarias es 0 si las secuencias son reales. Y va a producir, si las secuencias son impares, en simetría circular impar, va a tener que la parte real es 0. Y las otras, que estas me parece que se las voy a dejar ahí nada más, porque para no ser tan extenso en esto, las de simetrías de valores imaginarios puros y eso, como es poco usual en lo que vamos a trabajar, solo quedan como propiedades que podríamos toparnos. O sea, que complementan todo el paradigma de propiedades de la operación, pero no las... Entonces podríamos ver acá un resumen vamos a ver, estas son sobre todo de simetrías. De hecho, son propiedades de simetría.
donde, digamos, de toda esta tabla de aquí, me interesa que manejen tres cosas, realmente. ¿Cómo es la DFT de señal reales? Que eso es lo que se llama la simetría de la DFT para señales reales, que fue lo que vimos. Voy a reiterar, que de verdad me interesa que eso sí, tienen que tenerlo en cualquier momento, incluso pensar en las evaluaciones o eso, tienen que tenerlo. Esto. Si la señal es de valor real, tiene esta simetría sus DFT. Y la otra, de las tres, digamos, son dos, las que nos faltan, es si la señal tiene simetría circular par, que esa lo dejamos en el ejemplo acá, en estos. Si la señal en el tiempo tiene simetría circular par, su DFT, la parte imaginaria, va a ser 0. Y si tenemos simetría circular par en el tiempo, la DFT, su parte real es 0. Estas tres sí, son que tienen que tenerlas en lo que sí deben de dominar y conocer a mano directamente. El resto es como todo el bagaje, digamos, todo el resto de simetrías que hay, que son interconjugadas, ser impares, imaginarias, toda esa parte. Pero estas tres sí las tienen que comprender. Voy a devolverme, que me pasé una filmina. Ok, estas son las propiedades de simetría. Vimos como tres tipos de propiedades. Vimos la de periodicidad, sencilla pero importante, linealidad, y la de simetría, incluyendo la de inversión circular. Básicamente esas son, y son importantes en ese nivel. Nos hace falta ver una de las más importantes, y de hecho con eso se cierra esta parte, solo nos queda una, que es convolución circular. No me interesa tanto extenderme, quitarle el tiempo si ya está. Entonces, vamos a la próxima clase, trabajar convolución circular, que son 3 filminas, 4. Terminamos esta segunda parte, que es como la parte formal de la DFT, y hoy vimos algunas cositas de qué significa hacer DFT en directo, así crudo. Lograr el martillo y decir, ok, vamos a hacer DFT o IDFT. Son multiplicaciones matriciales muy particulares. Entonces, eso es lo de hoy. Nos faltaría ver convolución circular y la parte 3, que es la de utilizar la DFT en aplicaciones de filtrado y de análisis espectral. Es lo que vamos a estudiar como ya usos, que le vamos a dar al menos 2 usos importantes de los básicos a la DFT. Que eso para, digamos, la próxima clase, que sería, digamos, en el TEC. Y bueno, terminamos acá la clase. No sé, ¿hay alguno que tenga preguntas, dudas? A mí me dieron una noticia, bueno, incómoda realmente para todos, tanto para ustedes como para mí. El martes yo les comentaba que el edificio tiene las puertas de acceso, tienen, digamos, el ingreso es con un acceso electrónico, tiene una barra, un electroimán que puede bloquear y cerrar la puerta, o solo permite acceso para gente que tenga habilitado el acceso cuando está bloqueada. Eso no llega por espacio el carnet y abre. Durante el día, de 7:30 a 12 y de 1 a 4:30, el acceso, digamos, el magneto se libera, está libre. Entonces uno puede abrir la puerta cuando quiera y entra y sale. Ya yo me lo sospechaba, pero no esperaba que no nos dieran tanta libertad con eso para nosotros el horario. De hecho, no solo nosotros, hay como 3 grupos, según, porque hoy tuvimos una reunión y hay 3 grupos que trabajamos a esa hora, tarde. Creo que incluso hay uno que es a la misma hora de nosotros, de 4 jueves, de 5 a 7. Sí. De momento no nos van a permitir, digamos, tener acceso libre, aunque yo voy a preguntar de nuevo, voy a ver si hay forma, porque es incómodo.
Después de, de las 4:30 seguirá siendo, digamos, un acceso controlado después de esa hora. Eso significa que si ustedes llegan cercanos a que inicie la clase, antitos de las 5, no pueden ingresar directamente al edificio, solo que lleguen antes de las 4:30. Yo sí, porque tengo el canal de acceso. Entonces yo lo que les pedí a la reunión y era cómo vamos a hacer para poder yo manejar a los grupos de que ingresen. El asunto de me dijeron, hey, usted tiene que abrirles. Y yo, ok, genial, gracias. Digamos, lo dije prácticamente así. Entonces lo que va a pasar es que yo trataré, entonces, lo difícil de eso, obviamente en la práctica uno diría, si es solo a las 5 uno va y abre a las 5 subimos al aula y ya, de que puede llegar y va a llegar gente después de las 5. Va a ser no fácil, entonces aquellos que lleguen después de las 5 van a tener que de alguna forma, eso es lo que vamos a ver, tener digamos, un par de 5 y 10 o algo así, digamos, de ir a revisar si hay gente abajo y abrir. O esperarse, no sé, alguna suerte que salga alguien, porque la salida, digamos, es el ingreso, la salida es con un botón mecánico, entonces salir a la hora que, si usted está allá adentro, salir puede salir a la hora que sea. Entonces, digamos, si alguien está adentro, el estudiante llega, presiona el botón, abre y entra, los que estén afuera. Vamos a tener que ir viendo cómo se nos resuelve eso lo mejor posible, el ingreso. Y el inconveniente es que estamos clases en el 5.º piso. Entonces, digamos, no es como que esté ahí en la vuelta y yo nada más me asomo y abro. Entonces hay que bajar con el ascensor hasta abajo. Abrir y para arriba. Desde entrada, lo que sí voy a hacer es, digamos, a las 5 en punto, yo bajo y todos los que estén afuera, un poquitito antes, un par de minutos antes, o por ahí, en ese rango, abriré, digamos, bajaré directamente a que pasen todos los que están abajo, ya, y después quizás buscar otro momento si llegan a otros tarde. No sé si tienen alguna pregunta, pero sí, eso es para nada de flexible. No sé. Obviamente son por asuntos de seguridad y demás, pero según las justificaciones que me den. Tal vez, y como estamos en una transición, porque en un momento regular, eso debería estar ya de nuevo funcionando como era antes. Antes sí estaba abierto, creo que hasta las, no sé, 6 o 7 de la noche. No recuerdo, pero sí, un poco más. ¿Alguna dudilla? No. Te escuché muy bajo, Andrés, pero intentaste decir algo. Casi Por no. ahora no. Ok, a eso era. Ok, muy bien, entonces tienen una tarea para trabajar, digamos, en adelante. La entrega es para la semana, cuando regresan después de Semana Santa. Es una tarea de la parte que vimos antes de DFT, que es de filtros, respuesta en frecuencia y esas cosas. Entonces, para que la puedan ir trabajando. Y cualquier consulta por ahí, digamos, la pueden hacer el correo y en algún momento, si tengo el chance y estoy disponible, les puedo responder, digamos, incluso tal vez hasta dentro de la Semana Santa, sin una flexibilidad o sin una prontitud que me comprometa, pero podría estarlo viendo. Y bueno, así quedaríamos entonces. Nos vemos la próxima vez, si pareciera ser, la próxima vez nos vemos en persona, en el DEC. Así que muy buen fin de semana, que pasen buen fin o buena Semana Santa, provechosa de descanso y de estudio, supongo, para una mezcla de las dos cosas para muchos. Y nada, nos vemos. Buenas Audio noches a Jungle. todos.